Era un día muy importante para Pedro. Iba de la casa a la escuela muy ilusionado para comenzar su primer día de clases. En otras palabras, era el inicio de una nueva aventura. Sus papás le acompañaban por el hecho de ver formarse a su hijo académicamente. Llegó y se sentó en primera fila con la emoción de hacer nuevos amigos. Al principio fue así. Todos los estudiantes muy empáticos, amables y obviamente sus docentes que brindaban mucha confianza. Todas estas situaciones hacían que Pedro se sienta muy querido, como en casa, haciendo así la escuela su lugar preferido. Al pasar de los días, Pedro iba conociendo a más personas dentro de la escuela. En sus recreos observaba cómo estudiantes de grados superiores faltaban el respeto a sus compañeros. La escuela, que era para él muy querida, se comenzó a convertir en un ambiente muy hostil y drástico. Aquellos estudiantes comenzaban a mirar a Pedro como un estudiante víctima de sus abusos. Lamentablemente Pedro jamás imaginaba lo que podía pasar. Por lo tanto, él jamás comentaba nada a su familia. Una semana después, luego de que Pedro había observado a las personas que les rodeaban, muy nervioso hacía sus tareas de clase. Justamente ese día, a la hora de salida, Pedro iba con dirección a casa, cuando en el camino 3 estudiantes lo interceptaron con el objetivo de quitarle el dinero. Primero lo hicieron caer, luego le insultaron y por último le amenazaron. Esto le afectó física y emocionalmente, ya que no fue una sola vez, fue en reiteradas ocasiones que recibió golpes que lo dejaron marcado. Al llegar a casa, cuando Pedro se metía a la ducha, su mamá observó marcas extrañas en la mayor parte de su cuerpo. Inmediatamente le cuestionó sobre aquellos moretones. Su mamá, muy preocupada, comunicó a su papá, quienes muy desesperados decidieron hablar con Pedro y averiguar sobre el maltrato recibido. Entonces Pedro decidió contar todo lo que estaba sucediendo y les pidió que lo ayuden porque no soportaba más esta situación. Los padres de Pedro, muy asombrados, decidieron llamar a las autoridades educativas y de la misma manera asistieron al día siguiente con la directora. Al contarle lo sucedido con su hijo, la directora acudió al DS para actuar de forma inmediata ante lo acontecido. Los estudiantes implicados fueron citados de urgencia por el acto grave que han estado realizando. Pedro procedió a contar todo lo sucedido y las autoridades, conjuntamente con el DS, decidieron que los estudiantes debían recibir una sanción pertinente. Los padres de Pedro, al estar de acuerdo con las medidas tomadas por las autoridades del plantel educativo, solicitaron que estén más pendientes ante este tipo de situaciones, porque afecta gravemente a la integridad de los estudiantes. De la misma manera, recomendaron realizar talleres de prevención de bullying, con el fin de evitar que esta situación vuelva a repetirse. Finalmente, luego de que Pedro había recibido atención psicológica y familiar por los daños ocasionados, regresó a un aula de clases para prepararse íntegramente, desarrollarse como persona y sobre todo aprender que la vida da nuevas oportunidades para ser feliz.